gusto saludarlos desde el Teatro Provincial nuevamente, desde el Teatro Juan Carlos Saravia, en el ciclo Charlas desde el Provincial. Julio Frías es mi nombre y tengo el enorme gusto de saludarlos en esta oportunidad para presentarles al profe Quintana, Néstor Salvador Quintana. Él es periodista, ha desarrollado su carrera en diferentes medios gráficos de Salta, sigue en actividad aún cuando ya está retirado, pero qué mejor que escucharlo y verlo al profe Quintana. Profesor Quintana, años de ejercicio del periodismo en distintos medios de Salta, y no solamente como periodista, sino además también como testigo de diferentes hechos que ya son historia dentro de Salta a nivel político y que socialmente han marcado mucho la historia de toda la sociedad salteña. ¿Cómo ha sido ese tránsito que usted ha hecho durante todo este tiempo para llegar hoy con ese bagaje tan enorme que además sin duda es consultado permanentemente, ¿no? Y ahora, siendo testigo de tanto, abocado a la escritura de un libro como ya otros ha escrito? Bueno, en realidad son muchos años, lo acabas de señalar, ¿no? Desde que fue el año 1950, más o menos, hasta ahora. Ya son varios años. Y bueno, creo que me tocó vivir, en primer lugar, la gran transformación del periodismo, ¿no? Un salto de Gutenberg a McLuhan en el tiempo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el diario era el diario El Intransigente porque estaba clausurado, digamos. Empecé a trabajar en el mimeógrafo del Intransigente, porque el director del Intransigente, David Michel Torino, estaba detenido y estuvo en la cárcel varios años por desacato a la autoridad, y después se sumaron otras cosas y se cerró el diario. Entonces el diario empezó a salir en un mimeógrafo, y ahí en ese mimeógrafo empezamos a participar muchos jóvenes en ese entonces que estábamos vinculados al radicalismo y a David Michel Torino. A mi padre era amigo de David, entonces yo lógicamente lo conocía también a él, y empezamos a escribir ese mimeógrafo. Eso en el año 1950. Ahí empezó mi actividad periodística, digamos, clandestina. O sea que usted tenía 17 años. Claro, 17 años. Iba al Colegio Nacional, me acuerdo, 17 años. Después me tocó vivir la década de 1950, parte acá en Salta y parte en Córdoba, porque me fui a estudiar abogacía, que no me gradué porque volví en el 50 y pico, ya en el 57, a Salta. Y en el 58 ya empecé a trabajar por mi cuenta, digamos así, en otras actividades. Y cuando se abrió la puerta del Intransigente, pues el Intransigente estuvo clausurado muchos años, en el 56 abrió las puertas ya del Intransigente nuevo, yo me incorporé al Intransigente. En el Intransigente ya estuve varios años, más o menos hasta el año 1970 en el Intransigente. Después tuve un tiempo en el diario, no 70, en el 69, yo ya no estaba en el Intransigente, sino estaba en el diario Norte. Me tocó el Norte ahí hasta el año 64, que volví al Intransigente. 74, y después estuve hasta el año 1982 en que se cerró definitivamente el Intransigente. Esa fue mi actividad periodística normal. ¿Y un periodo en el Tribuno? No, en el Tribuno tuve años después, pero un año y medio como columnista del Tribuno. Colaboré mucho en semanarios, inclusive hice programas de radio, de televisión. Tuve 2 veces director de Radio Nacional, 2 veces también director de prensa de la provincia. Yo en la Universidad Nacional comencé en el año 1970, más o menos, 70, por ahí fue, al pico. En la UNSA. Antes tenés razón, tuve en la UNSA 6 años, en la UNSA, como jefe de prensa, director de prensa, y después me fui a la Católica. Ya como docente. Como docente, pero hubo tiempo en que estuve yo en las dos universidades. Era docente en la Católica
y profesor y administrativo en la UNSA. De los años que me estabas contando, recién me contabas a Julio, de cuando empezaste, que empezaste en el 50, bajo Sí. el imperio del peronismo, una censura férrea. Sí. Pasaste todos los periodos imaginables de esta tierra con una convulsión espantosa. Así es, Te tocó censura y libertad. Así es. Censura y libertad. así es. Para vos, ¿cuál fue la más dura? La más dura de llevar fue la del año en la década del 70. Esa fue dura. Y ahí me tocó estar en el intransigente, cuando ya lo había comprado de nuevo, lo había recuperado Martínez Saravia en el 72, y bueno, fue el tema de la guerrilla, donde el diario fijó posición muy dura con respecto al gobierno militar, no estaba de acuerdo con el gobierno militar, lógicamente, y que también estaba en contra de la guerrilla y, por cierto, de las 3A. Sí. Entonces estábamos ahí muy condicionados. Ahí fue muy dura porque inclusive perdimos un periodista, que fue Sí, Jaime, Jaime. que fue víctima de un brutal atentado, Jaime. Año 75, ¿no? 75, claro. Eh, Él el gobierno del 75 estaba de gobernador, había intervenido la provincia, pero no estaba Ulloa, No. estaba antes de Ulloa, estaba en la Múlcar. época de Chabelita, ¿no? Estaba la presidenta, era Isabel Martínez Perón, no ocurrió en Claro, la época años 70. constitucional. Claro, en el 75. Cuando el interventor era un cordobés, no sé, ayúdame a ver. ¿No era Mosca? No, Mosquera era. Mosquera. Mosquera, ese era el interventor cuando ocurre el tema de Palomita. Ahora, Ahí. usted lo nombró recién a quién? Ulloa, recientemente fallecido hace poco tiempo. Sí, yo ¿no? trabajé con Ulloa, es cierto. Claro. Ahora, ¿cómo se vivió ese tiempo desde el ingreso de la figura de alguien como Ulloa para después convertirse en gobernador de Salta y ganarle a Roberto Romero? Sí, es una buena pregunta, pero muy difícil de contestar en 2 palabras, ¿no? Porque primero vamos a ver que Ulloa estuvo del año 1976, de 77, 78. 78, ¿eh? Ya con el Mundial. Con el Mundial estaba, con el Mundial hasta el 82, que renuncia. En esa época, ¿no es cierto? Yo trabajaba en el diario El Intransigente y me incorporo al equipo de Ulloa ya al final. Yo entro con Ulloa en el año 1982. Al final. Claro, al final, ya cuando ya se sabía que se iba al desenlace democrático. Y bueno, ahí trabajamos con mucha tranquilidad porque ya la cosa estaba ahí bastante, digamos, floja. Ya los partidos políticos podían estar antes en la calle, empezó a reestructurarse, empezaron las internas inclusive en los partidos. Pero antes hay un dato importante que se pierde. En el año 1979, con un grupo de amigos, formamos una peña que se llamaba la Peña Güemes, Sí. que se reunía en un restaurante en Tres Cerritos que era de Chávez Díaz, El bolillón. el Bolillón. Y ahí nos reunimos un grupo de gente, voy a tirar algunos nombres porque nos ubiquemos mejor, y resolvimos empezar a dar charlas, pero estábamos en estos sitios, no en estos sitios había censura, no se podía publicar, hacer actos públicos. Entonces ideamos con Gustavo Barbarán una salida que podía ser la de empezar con una persona importante, alguien de la iglesia, que dé conferencias y charlas. Pero para eso necesitamos el permiso del gobierno. Entonces yo fui y lo entrevisté a Foloni, que era en ese momento ministro del gobierno, y Foloni se mostró totalmente favorable a esto, habló con Ulloa, y Ulloa dijo, muchachos, háganlo, pero a puerta cerrada, ¿no? Tranquilo, a puerta cerrada. Bueno, empezamos a puerta cerrada. Y el problema era quién era el primer invitado. Entonces, con Barbarán empezamos con un señor que estaba en ese momento en Salta, que después estuvo en Jujuy. Se me voló el nombre en este momento, era muy rápido el tema. Y con él empezamos, Monseñor Casado. Con él empezamos la conferencia, el salón lleno. Ahí después de eso dijimos, nos ha ido bien, ahora ¿a quién traemos? Estábamos reunidos un grupo de gente, entre eso estaban Munizaga, Bernardo Solá, Los Marocos, Gustavo Barbarán, gente del radicalismo, estaba Gabriel Martínez también, Juan Carlos Castiela, había muchas de todos los partidos, había hasta el Partido Comunista estaban. Entonces, ¿quién era el invitado que íbamos a traer en ese momento?
Y Munizaga dice, yo tengo un amigo en Buenos Aires que puede venir, que lo vamos a invitar, está queriendo recorrer el país, va a venir si lo invitamos. ¿Quién es? Raúl Alfonsín. Traemos a Raúl Alfonsín. Y viene Raúl Alfonsín. Y de una conferencia, el salón lleno. Salón lleno. También lo trajeron a Balbín. Balbín también, claro, pero después. Sí. Había un joven que trabajaba, digo un muchacho joven que trabajaba en el servicio de inteligencia de ejército en Salta, que iba siempre, andaba con un grabador de esos gelosos, ¿te acordás? Sí, eso, grandote. Grandote, a cuesta. Y en la primera conferencia él había ido. Entonces lo dejamos entrar, puso el grabador y escuchó lo que dijo Casado. Y en esta también, cuando llegó, nosotros sabíamos que eran los servicios, le dijimos con Pancho Munizaga, me acuerdo, bueno, vení, entrá, escuchá, si, ¿para qué te vas a andar escondiendo? Pero poné el grabador y chao, ya está, lo mismo. Bueno, lo hizo así. Termina la conferencia, ya empezamos a separarnos, a hacer pequeños grupos, y Alfonsín se viene a donde estaba nosotros y se sienta. Entonces, empezamos a charlar y dice, no, pues dice, vos estás incómodo, dice, poné el grabador, dice, aquí en la mesa, no sabía que era de los servicios. Mirá vos lo que era el tema, ¿no? Cómo se manejaban las cosas en esa época y en algunos sectores, en otros una cosa muy rigurosa, ¿no? Acá también es cierto que Ulloa fue muy permeable a todo esto, ¿no? Sí, no, sí fue permeable, tenés razón. Sí. Permitió todas estas cosas, él decía, hagan la puerta cerrada, no me digan nada, pero hagan. Claro, háganlo, pero no dejen Y quitar. retomando por ahí un poco la pregunta, profe, ¿cómo vivió la sociedad el gobierno de Ulloa en cuanto a la mirada, ¿no? Ya. Tratándose del perfil. Por empezar, como Ulloa era una persona que andaba mucho sola, no andaba con custodia, andaba caminando, cuando salía andaba caminando por la calle solo. Y había tomado la costumbre ya poco de llegar a Salta, de todos los días cuando venía de su casa, que él estaba viviendo en ese momento en un departamento que tenía ahí donde está el Hospital San Bernardo, ¿has visto? Al fondo. Sí. Ahí había una pequeña casa y ahí estaba viviendo provisoriamente, después ya se acomodó en otro lugar y venía caminando al centro. Además, si la gente lo paraba, él paraba, hablaba con la gente, tenía su diálogo Ulloa. Le hicieron también, hay que reconocer, algunas acusaciones con respecto a desaparecidos, pero nunca se probó nada. Y era un hombre que hablaba con todo el mundo, ¿no? Una figura que empezó a meterse en Salta, digamos, era un salteño más. Y yo tengo algunas anécdotas de él que me demuestran palmariamente cómo andaba él, ¿no? Suelto, le gustaba recorrer el interior, a veces él mismo manejaba la camioneta y se iba a los distintos lugares. Eso jugó mucho a favor de la imagen de él. De tu actividad como docente, como periodista, que ya es extensa, también tienes una actividad política muy marcada y muy reconocida dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cuándo empezaste? Yo en el radicalismo empezó ahí cuando te dije, ya con la época de Michel Torino. En los 50. En los 50 cuando fue la campaña, cuando me acuerdo que ahí debutamos en la juventud, varios en la juventud, en la campaña del 52, que la fórmula era la reelección de Perón y la gente nuestra del partido en Salta, el candidato en ese entonces era Carlos Saravia era Ricardo Arao. Y con Ricardo Arao se hizo una buena campaña, pero lógicamente ganó el peronismo, ¿no? Y ahí vinieron a cerrar el acto Balbín Frondizi, porque la fórmula era Balbín Frondizi. Sí. Y el discurso de Balbín muy duro, el de Frondizi también, venía con ellos Mercader, también todos echaron leña al fuego, porque días antes había una pintada, hemos salido varios muchachos a pintar en un camión que tenía Martínez Saravia, Miguel Ángel. Miguel Ángel manejaba el camión acompañado de Rizzo, Rizzo Patrón, padre del profesor Rizzo Patrón, que bueno, vos lo conocés, sí, vos también, porque soy profesor de la Católica. Y éramos un grupo grande, chango. Entonces estaba Flaco Plaza, Fonsalida, Nicolena, éramos varios. Entonces nos íbamos bajando por allá, por la calle Florida, en esa zona, y aparece la policía. Y bueno, yo logro escapar como otros, pero el que no logra escapar es Rodolfo Plaza, que ustedes lo han conocido, sí, periodista. ¿No? Sí. Además, un gran periodista, un gran amigo. Bueno, va preso Plaza. No encuentra nada mejor cuando se llevan preso de pintarle el piloto con la misma pintura colorada, le pintan el piloto y lo largan. Cuando viene el acto,
viene, no sé cómo es la cosa, quién le da el piloto a Balbín, y Balbín dice, ojo muchacho, que así como lo han pintado a él, mañana le van a venir los sicarios de las dictaduras a pintarlos a ustedes, ¿no? Palabras muy duras. Sí. Frondizi dice, voy a empezar hablando despacio y lento para que los sicarios del tirano graben bien lo que yo digo. Mira, era durísima. Mercader también. Bueno, volvemos al Hotel Salta, que se alojaba ahí la fórmula Balbín-Frondizi. Hay un pequeño forcejeo ahí, a un policía se le escapa un disparo, hay una corrida, y Ali Decari, Jorge Raúl grita, cúbralo a Balbín, que entre. Y claro, Balbín entró, pero lo rodeamos un grupo de gente, de muchachos. Y hay una foto ahí, muy significativa esa foto, que está Balbín justamente, rodeado de un grupo de gente, y está Nicoleno, está Juan de Dios Cáceres, estoy yo, está Pablo Oute, está Reston, creo Gerardo Reston, y Roberto Romero. En ese Roberto estaba unido a la Unión Cívica Radical. Pues. Después se separan, Sí. años después. Y después se hacen peronistas. Y después se hace el grupo ese, se hace peronista. Entonces iba la pregunta de él. Para nosotros que estamos haciendo el trabajo de la década del 60, hay una teoría que encaja justo en el tema. Es decir, cuando viene la votación cuando el frondicismo recibe el apoyo del peronismo y gana Frondizi en el orden nacional y Biela en el orden provincial, ¿no es cierto? Romero era candidato a elector del presidente. Roberto Romero, elector del presidente, que era Frondizi. Y el padre de Romero era diputado por la capital, que entran también porque ganan. Ahí se arma un espacio, hay un espacio vacío que lo cubre esa fórmula, ¿ah? Ese apoyo del peronismo a la Unión Cívica Radical Intransigente. Después ese espacio se empieza a disgregar, ¿no es cierto? Pero no del todo, porque por ese espacio aparece Ricardo Durán. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Ricardo Durán. Y por ese espacio es que después aparece Roberto Romero. Es decir, hay un espacio político nuevo ahí dentro del peronismo, que lamentablemente, pienso yo, por una serie de puntos de vista diferentes que podemos tener, ¿no es cierto? Eso no se tuvo en cuenta en determinado momento, ni por los mismos peronistas, ni por la oposición, de alguna manera, porque estábamos enfrascados en una lucha muy dura, el radicalismo con el peronismo, entonces no había tiempo de tomar distancias, ¿eh? Ahora han pasado los años, han pasado 40, 50 años. Ahora, habiendo pasado tantos años, la Argentina tiene una característica y es que somos muy de las dicotomías, ¿no? Sí. Y de los extremos. Pero se habla desde un tiempo a esta parte de la famosa grieta. Exacto. ¿No? ¿Cómo evalúa usted ese panorama político cuando ayer justamente, digo ayer en el sentido del tiempo, del tiempo y de esto que nos ha tocado vivir a todos los argentinos, incluso con la pandemia y con esta circunstancia tan desgraciada para muchas personas? Tampoco hubo perdón ahí, ¿no? No. Dentro de los mismos extremos. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo le toca vivir siendo que vivió otra época de la política? Desde la fundación de Salta, ¿no es cierto?, hasta el año 1943, ¿no es cierto?, gobernaron Salta sectores de una misma línea política, se quiere llamar en el tiempo, ¿no es cierto?, que podemos decir que era una línea política conservadora. Si bien por primera vez llega a ser gobernador un obrero, es el caso de Carlos Samena, que lo representa, que lo sucede al gobernador que había renunciado, que era Oscar H. Costa. Samena, enfermero. La primera vez que llega la clase media a gobernar Salta es el año 1958. En ese tiempo, desde los orígenes hasta el año 43, 44, si cree, no es de golpe, no se rompe esto de golpe, hay una diferencia. Hay un sector dominante y un sector dominado, ¿no? Hay un sector 58. ¿Ah? ¿Quién asume en el 58? ¿Cómo? ¿Quién asume en el 58? En el 58, Biela de Cabi. Biela gana la elección Biela. Sí. Por eso.
ahí viene la elección, es decir, ese sector dominante, que acá hay que hacer una diferencia para mí. Todos dicen que son una determinada clase social, pero en esa clase social dominante había también radicales y peronistas. Había radicales que pertenecían a la vieja familia. Entonces, para dividir eso, tenemos que decir directamente los grupos conservadores, porque tenían esa ideología. Esa grieta que había muy grande se empieza un poco a querer cerrar y a confundir cuando aparece ya el peronismo, no en la primera etapa, sino en la segunda y en la tercera, y de alguna manera se consolida con Romero. Porque con Romero, analizamos alguna vez, la elección es muy clara. Quienes votaron por Romero. Es decir, el triunfo era mucha gente ha hablado del triunfo del radicalismo, que tenía muy buenos candidatos, que era Bernardo Solá y Richard Raimundín. Y el peronismo iba con Romero y Hernán Figueroa. Pero no era la cuestión esa el tema, sino que ya el peronismo se había instalado en Salta. Y con el grupo ese que decíamos al comienzo, de que en el 58 había transitado en ese espacio Durán, Romero, Romero hizo política, no es que saltó de golpe, estaba haciendo política permanentemente, era un político de permanente actividad. Entonces, eso un poco se empieza, después de la elección de Romero, durante el gobierno busca consolidarse, ya no era tan fuerte la pelea, ¿no? Se recomienza de nuevo la pelea entre radicales y peronistas cuando el gobierno de Hernán Figueroa, de Hernán Cornejo, ¿sí? Entonces, cuando después viene la otra elección, es cuando va Ulloa contra Romero y gana Ulloa, un peronismo que estaba enfrentado entre ellos. Esa elección de que no podían dividirse porque perdían y no hacer esos enfrentamientos, el peronismo la sintió en carne propia, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante es cuando actúa de otra manera la conducción del peronismo. Por eso es 12 años gobernador Juan Carlos Romero y 12 años gobernador Juan Manuel Urtubey. Y en la última elección da la impresión como el cierre de la grieta que preguntabas vos. Para mí es una interpretación mía, ¿no? Sí. Cuando vos ves que gana la elección Sáenz en la provincia y gana Betina Romero en Capital. Y Sáenz en la provincia gana con casi el 70% de los votos. Y la Betina por ahí también. Entonces, ¿cuál era el otro adversario que había? El otro adversario que había era la línea del peronismo que estaba gobernando, ¿no es cierto?, y que era el kirchnerismo. Entonces, ahí está el tema, eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Sigue la grieta, no sigue la grieta? ¿Cómo se está dando? Porque esos cálculos son para observadores, ¿no es cierto? No podemos dejar de observar esa realidad en este momento. Es una suerte de gatopardismo. Sí, claro, pero se da. Sí, es un gatopardismo, porque de última es el peronismo. Lo que vos decís, se da. Sí. Claro, se da. El peronismo distinto, no el peronismo aquel del bombo, ¿no? No, pero como vos alguna vez lo dijo el general, claro, somos todos peronistas. Sí, él decía. Entonces, todos son peronistas. Claro, y ahí ves vos. Y el peronismo es conservador. Y sí. Por su constitución social y por su constitución política y por su orientación ideológica. Eso iba yo, porque igual, le fíjese en de Ricardo Durán, cómo fue el peronismo de Ricardo Durán, o el peronismo de Cornejo cuando fue gobernador. ¿Cómo era ese peronismo? Muy distinto al peronismo de Ragones, por cierto. Ragones, claro, vivió otra época, otros momentos, hay una situación muy de violencia, la guerrilla, la contraguerrilla, las peleas internas, era distinto eso. Eso merece otro análisis. Sí, completamente distinto. Pero este que estamos diciendo es totalmente coincidente. En una elección como la última que te sacan, te ganan por el 80% de los votos. Como vos decís, se abrieron las puertas, se armó un frente grande, enorme, pero sobre esa línea. No sé si eso está claro, lo que yo estoy diciendo. Última pregunta de mi parte, profe. Sí, dale. Llegamos al siglo XXI. Ya estamos viviendo. Estamos viviendo el siglo XXI. Y bravo, bien adentro. Y bien adentro, viene bravo. Vienen las elecciones. Y en este año de elecciones. Ahora, la pregunta que nos queda a nosotros es, ¿tenemos alternativas en este país? ¿Hay un futuro? Sos un testigo de 70 años de la vida política de la República Argentina. Y en los últimos 70 años, ya a mí me tocó vivir los 40, 30 menos, pero vi decadencia constante en 40 años, nunca vi un repunte.
Sí, estamos de acuerdo, claro. ¿Qué nos queda? No sé, pero surge por ahí la persona, ¿no? Surge por ahí alguien, o surge un grupo. En este sentido tenemos que tener como, esa es una esperanza, no es una cosa racional, ¿no? Una cosa sentimental, es decir, algo viene, pero no sabemos. Vos la pregunta estoy esclavada. Esta elección ahora, más o menos, creo que va a ser, no sé si estamos hablando de mayo, junio. No se sabe nada. Por ahí, no se sabe bien todavía. ¿Cómo van a salir los partidos? Porque ahora se elige diputados nacionales, senador por la capital, concejales y diputados. Va a seguir junto el mismo grupo que está gobernando frente al otro grupo que prácticamente no tiene mayor fuerza, o esta especie de combinación que hay, de conversaciones que hay entre la presidencia y el gobernador, no sé, es decir, una cosa muy que hay que verla. No sé si ustedes están en la misma actitud o no. Yo tengo una actitud de absoluta desencanto. Porque un grave problema en todo esto es que la democracia para mí son opciones. Claro. Y con este tipo de política le estoy quitando opciones a la gente. Claro. Y vos dices bien, no te olvides que el tema de cuando Romero es gobernador, reforma la Constitución y se adelanta la reforma nacional y pone en la Constitución los partidos políticos, que después lo pone Raúl Alfonsín. Correcto. Pero ya está. Nunca pensamos que iban a desaparecer los partidos políticos, pues. En este momento en Salta, por lo menos, han desaparecido algunos, o están todavía sobreviviendo apenas, ¿no es cierto? Pero lo clásico, no sé, ¿cómo se va a armar? Ahí está la duda. Ahora, de mi parte también, ya para cerrar, profesor, y yendo a su lado periodístico, estamos viviendo en un tiempo de la famosa posverdad, sí, ¿no? Bueno. Donde van apareciendo determinados fenómenos dentro de los medios de comunicación y dentro de ello también hay una cierta, dentro de esa agilidad, también hay una premura por querer estar siempre con lo último, lo primero, y a veces se descuida la profundidad, ¿no? Por la superficie. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo un momento cultural de transformación y de cambio muy intenso, veloz, intenso, profundo. Pero en algunas cosas lo notamos y en otras no. Pero ha cambiado totalmente el frente cultural. Eso es lo que cuesta entenderlo. Ya con alguna anticipación lo dijeron en el siglo pasado, ¿no es cierto? Lo dijeron con mucha claridad el tema de Marcuse, porque cuando Marcuse decía se viene la gran revolución que va a transformar la historia de la humanidad, todos decían, pero ¿qué revolución? Si ya fue la rusa, fue la revolución, ¿dónde está la revolución? Y él sonriente dijo, se viene la revolución sexual. Un dato importante, lo estábamos viviendo, no el amor libre como ligeramente creían algunos observadores, es más profunda. Claro. Entonces, si vos empezás a conversar sobre ese aspecto, te das cuenta que ya ahí han caído muchas cosas, ¿no? Que sería largo pues enumerarlas o entramos en otros terrenos. Es por un lado, pero por otro lado el tremendo avance tecnológico. ¿Quién iba a pensar hoy que vos con el celular ibas a poder hablar con Japón o la China o qué sé yo? Mirá la transformación que hay, ¿no? Entonces, son dos fenómenos para mí que juegan mucho. Y también lo de Marshall McLuhan, ¿no? La aldea global, ojo, la aldea global de un mundo en transformación y de un mundo donde las comunicaciones hoy son los que están dominando, digamos, la vida de los pueblos. Néstor Salvador Quintana, muchísimas gracias por haber venido, un gracias placer. A usted. Podríamos estar meses charlando acá. Es más, no descartemos que más adelante volvamos a charlar, profesor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.